Muy buenas noches, queridos hermanos de los diferentes oratorios que en esta noche nos acompañan. Les damos la más cordial bienvenida a nosotros, los representantes de la Casa del Oratorio de San Pablo Tepetlapa en la Ciudad de México. En esta noche estaremos compartiendo con ustedes el oratorio un servidor, Juan José Nava, y nuestra hermana y compañera Rosa María Hernández, nada más que ella se encuentra en la ciudad de Morelos, y entonces vamos a compartir la pantalla en esa transmisión. Sean todos bienvenidos, esperando que se encuentren muy bien en estos días de confinamiento. Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Pues bien, hermanos del oratorio, hoy tenemos un tema muy importante que compartir con ustedes dentro de esta práctica propia del oratorio, ¿verdad? Hoy hablaremos con ustedes algo que es necesario que todos conozcamos a profundidad. Y es que hay una representación nacional de oratorianos que muchos desconocen. Si bien es cierto, pertenecemos a las casas del oratorio de San Felipe, pero a veces desconocemos que hay una representación y que ellos se reúnen 4 veces al año. Pues en esta noche queremos compartir con ustedes qué es la representación mexicana de oratorianos de San Felipe Neri. No sin antes entrar, desde luego, a la oración. Sabemos que nuestro padre Felipe Neri en el oratorio nos marcó el camino de la oración, ¿verdad? Entonces también nosotros hoy iniciaremos con ustedes con nuestra oración. Vamos a ponernos en presencia del Padre y vamos a dejarnos guiar por esta oración que en un momento nos van a proyectar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santo Padre Felipe Neri, intercede por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo, para que de la misma manera en que se te fue otorgado el Espíritu Santo, de la misma manera acuda en nuestra necesidad, para ser cada uno de nosotros y para nuestros hermanos del oratorio, verdaderos representantes de las casas, y de esta manera lograr ser unos fervorosos oratorianos. Amén. Amén.
Bien, pues una vez que hemos escuchado este canto de Abandónate de Romina González y siguiendo el camino de la oración, pues vamos a hacer una lectura bíblica también para reflexionarlo más adelante un poco más. Hermana. De la primera carta del apóstol San Juan. Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que pertenecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, compañero, ¿qué te dice esta noche esta palabra? Pues bien, mira, creo que aquí lo que el apóstol San Juan nos recuerda es claramente el mandamiento nuevo que Jesús nos dejó, ¿verdad? Amémonos unos a otros. En el camino del oratorio, el padre Felipe Neri siempre puso en práctica esto de amar al otro. En el transcurso de los siglos, pues a nosotros también se nos ha heredado eso que el padre Felipe Neri practicaba en el oratorio. Y a nosotros, quienes ahora estamos haciendo oratorio, pues creo que eso es lo que tenemos que poner en práctica, ¿verdad? Alejarnos un poco de aquella religiosidad vivida superficialmente para comenzar a compartir con nuestros hermanos del oratorio verdaderamente esta práctica de amarnos los unos a los otros. ¿Y cómo podemos lograr esto de amarnos los unos a los otros? Yo creo que muchos de nosotros hemos llegado a la práctica del oratorio con heridas, con a lo mejor una historia de vida pasada triste, pero el camino que nos va mostrando el oratorio con el trato familiar y cotidiano con la palabra de Dios, creo que eso es lo que nos ayudará a poner en práctica esto de amarnos los unos a los otros. ¿Y de qué manera podemos demostrar con nuestros hermanos este amarnos? Con la fraternidad, con la amistad, con la solidaridad, pero sobre todo con algo que el padre Felipe Neri tenía como de suma importancia, la caridad como único vínculo. Creo que si nosotros nos disponemos a hacer y a practicar la caridad con nuestros hermanos, verdaderamente entonces estaremos amándonos los unos a los otros. De esta manera Dios estará con nosotros, habitará en nosotros, hará morada en nosotros, y entonces verdaderamente nosotros podremos llevar a la práctica este mandamiento nuevo de Jesús: ámense los unos a los otros. Podríamos ahondar mucho más en este texto, pero también me gustaría conocer desde tu perspectiva, ¿qué te dice la palabra de Dios, compañera? Sin duda, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y este camino del oratorio es justamente esa llamada, ese amor que Dios nos da y que nos dice: respóndeme amando a tu hermano, respóndeme ayudando a tu hermano, responde apoyándolo, consuélalo. Y este camino de santidad, que es el oratorio, nos permite ese amor y esa cercanía. Y creo que es una lectura que nos introduce en lo que es la representación, porque es eso, sentirnos amados por Dios y amarnos entre hermanos. Claro. Me gustaría que también este oratorio que estamos realizando esta noche lo ofrecieras. Claro que sí.
pues es una situación especial, porque queremos ofrecer este oratorio por todas las personas que han perdido la vida en esta pandemia tan difícil que estamos transitando, y particularmente a 3 queridas hermanas del oratorio, Lilia, Martita y nuestra hermana Macu. Lamentablemente fallecieron en un lapso de un mes, y le pedimos a Dios que descansen en paz. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. También en agradecimiento por nuestros hermanos que se han recuperado, nuestra casa de San Pablo en particular, el oratorio la comunidad de San Pedro ha tenido pues dificultades en este confinamiento, pero damos gracias a Dios de la recuperación de nuestras hermanas Ángeles, Alejandra y Janet. Gracias, Señor, nosotros también te amamos. Gracias, Padre. Pues bien, creo que ya una vez hecha nuestra oración inicial y una vez que hemos comenzado a entrar en este clima de lo que es verdaderamente la práctica del oratorio, pues ahora sí vamos a compartir con ustedes y a desarrollar este pequeño tema que con mucho cariño les preparamos. ¿Qué es la representación de oratorianos? Pues para esto también tenemos que hacer mención que hay un caminar juntos, ¿verdad? Ya hemos ido caminando juntos y vamos a iniciar. Nuestro caminar como representantes de nuestra casa ha sido sin duda una gran experiencia personal, tanto espiritual como humana, ya que verdaderamente en las reuniones podemos conocernos más como personas afines a la figura de nuestro padre Felipe Neri, fundador del oratorio. Pero la verdadera razón de ser de la representación de oratorianos es lo que trataremos de compartir con ustedes en el desarrollo de esta reunión. Las experiencias personales, que hay muchas, pues esas las iremos compartiendo también un poco más adelante. Pero hoy hablaremos de algo que es preciso tratar de clarificar, ya que muchos de nuestros hermanos, lo vuelvo a repetir, que pertenecen a nuestro oratorio, a nuestras comunidades, desconocen. Y vamos a tratar de introducirnos en el tema con 5 preguntas que hemos preparado. ¿Qué es la representación mexicana de oratorianos de San Felipe Neri? ¿Por qué surgió? ¿Qué finalidad tiene esta representación? ¿Qué hacen los representantes cuando se reúnen? Porque las reuniones duran 3 días, ¿verdad? ¿Y qué tiempo llevamos ya como representación? Para esto yo creo que tenemos que hacer un pequeño paso por la historia para tratar de entender la razón de ser de la representación mexicana de oratorianos. ¿Hermana? Gracias, compañero. Sí, definitivamente es importante ahorita regresarnos un poco al qué es el oratorio. Y tenemos que es la práctica del trato cotidiano y constante de la Sagrada Escritura. Nuestro Santo Padre Felipe Neri se reunía con con sus amigos más allegados para ver este trato en su habitación. Era un pequeño oratorio en donde pues compartían lecturas espirituales, pero dada pues cada vez se adherían más personas y ya no cabían en su habitación, por lo tanto tuvieron que trasladarse a una especie de granero, lo tenían como granero ahí en su templo, y entonces al trasladarse ahí empezó a crecer y fue el oratorio grande. Ahí se le hacían lecturas de reflexiones edificantes, convivencia fraterna, por supuesto, al finalizar esta análisis de la vida de los santos, la palabra, que llegábamos, bueno, es un encuentro cercano, profundo del mensaje, de lo que se nos ha manifestado en la revelación. ¿Y por qué es familiar y cotidiano? Porque hay que llegar con afecto, con sencillez, con cercanía a este mensaje,
la mayor cantidad de momentos al día, porque este espacio, este lugar donde se ejercitaba la práctica del oratorio, en esos momentos de análisis nos interpela la palabra, nos alimenta, nos educa, nos transforma, es una conversión constante en este camino de santidad que es el oratorio. Entonces, de ahí parte lo que es el oratorio. Ahora bien, todas estas personas que nos vamos reuniendo en diferentes casas es el oratorio secular, que siempre estará dirigido por los padres que forman la congregación del oratorio de San Felipe Neri. Claro. Por lo tanto, entonces tenemos entendido el vínculo existente, ¿verdad?, entre el oratorio, como práctica del padre Felipe Neri, y la representación mexicana de oratorianos. Pues bien, por lo tanto, pues es necesario que pasemos entonces a la respuesta a estas preguntas que preparamos para que nuestros hermanos pues sigan conociendo un poco más acerca de la representación mexicana de oratorianos, ¿verdad? Pues bien, ¿qué es la representación mexicana de oratorianos de San Felipe Neri, Rosy? Pues bueno, tenemos que partir que hay 11 congregaciones en nuestro país. Es la Casa de Puebla, la Casa de Guanajuato, San Miguel, Orizaba, León, La Profesa, San Pablo Tepetlapa, Tlalnepantla, Nuestra Señora de la Paz, Mérida. Y aun cuando FAR no está en Texas, también participa con nosotros, y una casa en formación que primero Dios estará dando, ha dado ya muchos frutos, pero está en formación, que es la Casa de Celaya. Entonces, cada uno son congregaciones y tienen su oratorio. Bueno, a partir de esto, en la ciudad de San Miguel Allende, en el mes de noviembre de 2013, se hizo una reunión, la primera reunión en donde no había una mesa directiva, pero fue como el inicio de estas reuniones de oratorianos laicos, ¿no? Entonces, ahí se acordó una segunda reunión que fue la sede en nuestra casa, San Pablo Tepetlapa, en el año de 2014, en enero de 2014. Y entonces ahí, en esa reunión, se elige por primera vez una mesa directiva, que es la que se va a encargar de administrar y dirigir este grupo de representantes. En esa ocasión se le dio el nombre de Federación Mexicana de Oratorianos. Todo esto como fruto de los encuentros que se tenían anualmente con las congregaciones en el episcopado mexicano. Bueno, entonces en ese primer trienio que se vivió como federación, tuvimos la oportunidad de organizar un encuentro nacional, pero en el segundo trienio, ya 3 años después, donde analizamos y acordamos que era importante identificarnos como oratorianos, y la federación no estamos federados, entonces necesitábamos analizar un nombre, y fue ahí en donde, a partir de un discernimiento, decidimos que se llamara Representación Mexicana de Oratorianos de San Felipe Neri. Una vez que decidimos por votos, todo es democrático, una vez que se decidió el nombre, consideramos importante que tuviéramos ciertos lineamientos que nos fueran conteniendo y apoyando en el desarrollo de nuestros proyectos y de nuestros objetivos. Entonces estuvimos trabajando dentro de esos lineamientos, y pues nos dimos cuenta que había necesidad de estarnos reuniendo periódicamente, porque teníamos proyectos, teníamos que revisar cuáles eran nuestras cualidades, cuáles las partes débiles que teníamos como representantes. Entonces consideramos que 4 reuniones al año iban a ser importantes, y cada casa nos va recibiendo, y se encargan del hospedaje y toda la logística. De verdad es un ambiente de caridad donde nos reciben, y todo siempre con anuencia de las congregaciones. Es un trabajo que hacemos los laicos, pero siempre a la luz de los sacerdotes. Claro, qué bueno que nos lo recuerdas, porque
como representación, pues esos lineamientos nos van marcando también el camino, ¿verdad? Si bien es cierto, en cada una de esas reuniones que tú has mencionado, pues también vamos haciendo y realizando un itinerario para las próximas reuniones, para no llegar en blanco, sino también ir ya con un trabajo previo y presentarlo en esas actividades y en esas reuniones que periódicamente vamos teniendo. Pero sí me gustaría que también habláramos un poquito, ya vimos qué es la representación mexicana de oratorianos de San Felipe Neri, pero ¿cuál es su finalidad? Porque la debe de tener. ¿Te escuchamos, Rosy? Claro, somos un vínculo entre los oratorios de todas las casas, con la finalidad de compartir nuestras experiencias. Somos una diversidad, cada casa tiene su sello, su toque. El oratorio es de libre espíritu, entonces tenemos actitudes, situaciones socioculturales, económicas muy diferentes, y eso permite que tengamos otros puntos de vista, que haya una interacción entre nosotros que nos enriquece, que nos fortalece, todo a través del carisma de San Felipe Neri, sin duda, y motivados por esa fraternidad. Como comunidad, pues, nos permite crecer y caminar juntos, ¿no? En este camino de santidad que es nuestro querido oratorio. Claro, qué bueno que lo mencionas, porque si bien es cierto, y recalcando lo que tú misma mencionaste, cada oratorio, cada casa a nivel nacional, tiene también su cultura, su manera de realizarlo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos reunimos en esas casas anfitrionas, pues vamos conociendo también cómo es su práctica del oratorio. Si bien es cierto, ya hay unas cualidades, unas características que tiene la realización del oratorio, pero también cada casa le va poniendo su toque personal, cómo es que ellos lo van realizando. Y claro, la participación en estos oratorios es muy importantísima, porque pues está siempre la casa anfitriona, sus laicos, incluso sus mismos seminaristas, sus estudiantes que tienen ahí, que nos ayudan precisamente a la práctica del oratorio. Pues bien, que hablamos de la finalidad y qué es la representación, pero hablaremos también de otra cosa muy importante. Tenemos antecedentes, ¿verdad?, del trabajo que han realizado los laicos con la federación. Hay encuentros internacionales que se han realizado. De hecho, a esta representación, pues ya nos tocó estar en uno, que más adelante hablaremos un poquito de eso, ¿verdad? Pero, ¿por qué surgió esta representación, compañera? Pues gracias a la necesidad de compartir nuestras experiencias, pero sobre todo, y lo más importante, es el florecimiento de nuestros oratorios. Ese encuentro con Cristo a través del carisma de San Felipe nos marca un precedente importantísimo en el mundo oratoriano, porque no había habido una representación, y unidos, trabajando, esforzándonos, damos a conocer este camino maravilloso que es el camino del oratorio, que nuestro Santo Padre nos ha heredado. Entonces, estos 7 años que hemos estado trabajando es con esa visión, con ese deseo del crecimiento de nuestros oratorios. Todo esto va unido a una coordinación, a un secretario, una ecónoma, que son los que nos representan en todas autorizados, todos estamos autorizados por las congregaciones del oratorio, y asistidos, acompañados, dirigidos por un reverendo padre, ¿no? En este caso siempre nos acompaña nuestro querido padre Mario Acevedo, que siempre ha dicho que donde pone la mano salen los talentos, ¿no? Entonces, pues esa es la necesidad del crecimiento de nuestros oratorios. Claro, y con esa expresión que utilizas tú del mundo oratoriano, pues precisamente nos referimos a ese florecimiento, ¿verdad? Que claro, el oratorio siga creciendo, que el oratorio se siga, que se vea reflejado en los demás hermanos, ¿verdad? Por eso es de suma importancia que los hermanos representantes de cada una de las casas, no lo dudo que lo hagan, todos lo harán, es necesario que lo que se hace en esas reuniones se vierta en todas las comunidades, para que también nuestros hermanos vayan conociendo pues lo que hacemos y vayamos creciendo juntos espiritualmente en este camino de lo que es el oratorio, ¿verdad? Pues bien, vamos a hablar un poquito entonces, porque lo hemos mencionado mucho, de esas reuniones periódicas que se hacen.
Si bien es cierto, ya lo mencionamos, pues son 4 reuniones al año lo que se reúne la representación, ¿verdad? Pero ¿qué hacen en esas reuniones? Porque pareciera que a lo mejor puede ser solamente reuniones de convivencia y de chorcha, pero no, vamos a ver a continuación qué es lo que se hace en esas reuniones. ¿Escuchamos? Bueno, claro, uno de los objetivos era buscar una identidad, ¿no? Claro. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a ir centrándonos? Entonces, a partir de todo ese trabajo, nos centramos en 4 esferas principales de formación, que es la formación humana, la formación espiritual, la formación oratoriana e histórica, porque es fundamental conocer de dónde viene el oratorio, bajo qué contexto se dio. No olvidemos que fue en el siglo XVI y que es muy similar a lo que estamos viviendo en una sociedad lenta, de mucha agresión, donde nuestro Padre se centró y pudo evangelizar y cambiar y transformar corazones. Entonces es importante que nosotros tengamos esos contextos históricos, culturales, y de ahí es muy importante que haya una participación constante de todos los representantes, que seamos responsables y comprometidos en asistir a estas reuniones, porque es justamente lo que nos va a dar esa identidad. También es importante mencionar que trabajamos por comisiones. Está la comisión de divulgación, que nos encargamos de realizar proyectos. Tenemos por ahí pendientes unas ediciones de algunas oraciones y varios documentos, la obra común y la comisión de formación, y sobre todo ahorita en este confinamiento, la de difusión y comunicación, que son las que se encargan de transmitir y compartir las misas, celebraciones, los oratorios. Entonces, tenemos mucho trabajo, lo repartimos en 3 días, y me gustaría, compañero, que nos platiques tú de ese itinerario. ¿Qué hacemos cuando llegamos del viernes a las 2 de la tarde, que salimos hasta el domingo a las 3 de la tarde? ¿Puedes compartirnos, por favor, todas estas actividades? Claro que sí, no sin antes agradecer precisamente a la Comisión de Comunicación, que en este momento pues también está con nosotros compartiendo esto en la página de la Federación, ¿verdad? Y no solamente ahorita, porque en todo este periodo de confinamiento que hemos tenido, pues cada uno de los representantes de cada una de las casas que están en esta comisión de difusión, de comunicación, pues son los que se han encargado, ¿verdad?, de la retransmisión y la transmisión de las misas, de las vísperas, de los oratorios que ya nuestros hermanos con anterioridad han venido realizando, ¿verdad? Es bien, vamos a pasar un poquito a esto del itinerario. Vamos a hablar un poquito de nuestro itinerario. ¿Qué es lo que hacemos? Porque es importante que lo compartamos, ¿verdad? Bueno, pues todo comienza en un día viernes, por ahí de las 2 de la tarde, ¿verdad? Siempre tratando con el mejor cariño de recibir, ¿verdad?, a nuestros hermanos que nos van a acompañar en esas reuniones. Por lo tanto, siempre iniciamos con la recepción y la bienvenida de cada uno de los representantes que son enviados de sus casas. Todos ellos son bien recibidos siempre por la casa anfitriona, ¿verdad? Ya una vez que nos hemos reunido todos, que ya estamos la gran mayoría de representantes, por lo regular siempre llegamos muy a tiempo, entonces ya de ahí pasamos a la realización del oratorio. El oratorio en ese momento lo realiza la casa anfitriona, nuevamente lo repito, sus sacerdotes, sus laicos, sus seminaristas, y eso nos va ayudando a entrar ya a lo que es precisamente nuestras reuniones, ¿verdad? Una vez que hemos concluido la práctica del oratorio, pues entonces pasamos a lo que es el rezo de las vísperas. Siempre nos trasladamos a una capilla, siempre estamos en este momento de oración, como práctica que realizaba también muy bien el padre Felipe Neri, y entonces hacemos nuestro rezo de vísperas para posteriormente pasar ya a lo que es la cena y el descanso. Es importante que hablemos un poco del descanso. ¿Por qué? Porque hay casas anfitrionas que son los feligreses los que nos reciben, los que nos dan el hospedaje a los representantes. Entonces ya los feligreses de esa comunidad van por cada uno de nosotros para que amablemente nos reciban, nos trasladen a sus hogares y nos brinden ese hospedaje, ¿verdad? Y hay ocasiones en que pues la casa anfitriona también alquila alguna casa de retiros, nos reunimos todos ahí y entonces ya al anochecer
cada uno de nosotros se dirige a sus habitaciones para continuar con su rezo de las completas, ¿verdad? Para continuar con ese clima de vida orante. Eso lo realizamos el primer día. Y el segundo día, que es uno de los días más pesados porque es donde también vamos a trabajar un poco más, pues siempre lo iniciamos muy temprano, a las 6:30 de la mañana. Algunos se levantan a las 6 a ducharse, a prepararse, para estar todos listos, y a las 7 de la mañana entonces dirigirnos nuevamente a la capilla para iniciar nuestro día con el resto de las laudes. No podemos iniciar nuestros trabajos si en las preces no ponemos siempre en las manos de Dios los trabajos que como representación vamos a realizar, ¿verdad? Y ya de ahí, una vez que hemos hecho la práctica de las laudes, entonces también tenemos que ejercitar el cuerpo. Y entonces pasamos a una actividad física. ¿En qué consiste en esta actividad física? Bueno, ejercicios pequeños de estiramiento, ¿verdad? Donde podamos darle movilidad al cuerpo, porque también si ya alimentamos el espíritu, pues también tenemos que fortalecer el cuerpo. Y una vez entonces realizada esta actividad física, pasamos a la alimentación del cuerpo y ya nos vamos al desayuno. Una vez que hemos concluido el desayuno, pues nuevamente ya nos dirigimos a la primera mesa de trabajo, que es una de las muy fuertes, ¿verdad? Donde entonces vamos a comenzar a trabajar en esto que tú nos mencionaste, en algunos de los temas de estas 4 esferas, ¿verdad? Porque es importante también hablar de esas esferas: el desarrollo humano, la historia, ¿verdad? La espiritualidad, lo que ya hemos venido mencionando, ¿verdad? Una vez que nosotros ya hemos trabajado en alguna de estas esferas, pues pasamos al resto del ángelus. Es importante que también nosotros estemos en constante oración. Ya de ahí, después del rezo del ángelus, pues, por ahí tenemos un pequeño receso, y después de este receso tenemos que llegar a algo que nuestro padre Felipe Neri también tenía como práctica primordial, y es el rezo del Santo Rosario. Si bien es cierto, también nosotros tenemos que estar constantemente realizando el rezo del Santo Rosario, que tanta falta nos hace también en estos días, ¿verdad? Después de ahí, nuevamente, pues, regresamos a las mesas de trabajo. Vamos viendo si hay que revisar algún proyecto de una de las comisiones que ya también se mencionaron, y si no, pues comenzar a trabajar en los proyectos que cada una de estas comisiones tiene. Nuevamente vamos a un descanso, y después es necesario también nuevamente alimentar el cuerpo, y entonces pasamos a la comida. Por último, también tenemos otra mesa de trabajo, donde ya vamos haciendo la planeación de los proyectos de las diferentes comisiones, siempre aquí proyectando que se va a ir realizando. Entonces hay que irle dando su tiempo para irlo preparando con el mayor esmero posible. Después de eso, pues nuevamente, ya para ir cerrando y concluyendo nuestro día, regresamos también a la capilla para hacer el rezo de nuestras vísperas. Siempre el rezo de las vísperas lo hacemos y lo practicamos acompañado de un canto espiritual, de alguna lectura o reflexión acorde a lo que vamos trabajando en el transcurso del día. Pero también es necesario mencionar que todas estas actividades las van realizando diferentes hermanos de las casas del oratorio. Cada uno ya tiene en su itinerario qué es lo que le corresponde hacer, ¿verdad? Entonces, aquí en esto entran otros hermanos, otras casas, ¿verdad? Ya después de esto pasamos a nuestra cena, y propiamente después de la cena y de hacer o permitir que se nos baje un poquito el alimento, pues entonces ya nuevamente nos vamos a nuestras habitaciones para continuar con alguna actividad, el rezo de las completas, o por ejemplo, transcribir algún dato que por ahí nos haya impactado en el transcurso del día, ¿verdad? Ya en el tercer día, que ya es el día domingo, que ya es prácticamente nuestro último día, pues nuevamente nos levantamos muy tempranito, a las 6 de la mañana, 6:30, para ducharnos. De ahí nos dirigimos nuevamente, nos reunimos todos como hermanos en la capilla para realizar nuevamente el resto de las laudes. Nuevamente ponemos todos nuestros trabajos en las manos de Dios en el momento de las preces. Nos trasladamos al comedor, realizamos y consumimos nuestro desayuno, y de ahí entonces viene otra mesa de trabajo. Estas mesas de trabajo siempre son para ir ya concluyendo con los acuerdos que vamos a desarrollar o que vamos a realizar en la siguiente reunión. Es importante también recordarles que ya en este último día la mesa directiva también tiene que rendir un pequeño reporte, ¿verdad? Es importante que tanto la coordinadora, el secretario, la ecónoma, pues también
nos hagan su reporte, nos lo entreguen y nos lo hagan saber, pues para ver cómo estamos trabajando. Ya de ahí, una vez transcurridos estos trabajos, pues nos dirigimos nuevamente a la capilla para concluir y cerrar nuestra reunión con una solemne misa, siempre presidida por algunos de los padres anfitriones, el mismo padre asesor espiritual, que es nuestro reverendo padre Mario, o en su defecto también porque hemos contado con la suerte de que tenemos la visita de nuestro procurador nacional, el reverendo padre Ricardo, y entonces también cuando él está, pues obviamente se le pide que él nos presida esta celebración eucarística, ¿verdad? Ya una vez que hemos concluido con la celebración eucarística, pues ya nos trasladamos todos al comedor nuevamente para compartir los sagrados alimentos, no sin antes hacer la oración inicial, ¿verdad? Y ya una vez que hemos concluido con nuestros alimentos, pues entonces ya comienza, ¿verdad? La despedida, el que ya muchos comienzan a abandonar la casa donde estamos porque pues tienen que regresar a su vida cotidiana. Pues bien, eso es algo de lo que nosotros hacemos como representantes y que ustedes como integrantes de los oratorios pues también deben de conocer para que en su momento, cuando sean convocados por sus padres de cada una de las parroquias o por su prepósito para que acompañen a esta representación, pues entonces ya también ustedes se adhieran a esos trabajos que cariñosamente y amablemente los vamos realizando. ¿Verdad? Quisiera yo agregar un poco, en esta formación, en todas estas actividades, siempre está, por supuesto, el Padre Mario, nos ha acompañado el Padre de la Ternura, que le digo yo que es el Padre Ricardo, nuestro procurador, que siempre es muy cercano, nuestro querido reverendo Padre Israel Salinas, que a lo largo de 3 años nos ha estado dando formación, porque esta formación oratoriana, histórica, nos las dan los propios sacerdotes, ¿no? A veces el anfitrión, el Padre Madrio, siempre nos da la formación humana, siempre hay temas con él que estamos viendo. Hace poco, en este año que hemos dedicado al año de Newman, de nuestro nuevo santo, John Henry Newman, el Padre con tanta sabiduría, Luis Martín Cano, nos dio formación, nos habla de nuestros santos oratorianos. Entonces, sí es importante, ¿no? Porque las mismas congregaciones siempre están presentes, nos ayudan, nos fortalecen en todas estas actividades. Siempre habrá una presentación, una presencia, de nuestros reverendos padres. Y pues es importante que lo recuperemos, de permear todo este aprendizaje, todo este bagaje de experiencias en nuestras casas, con nuestros hermanos oratorianos. Claro, qué bueno que lo mencionas porque es importante también que compartamos con nuestros hermanos que nos están viendo en esta transmisión en los diferentes oratorios, pues que también dentro de esa formación, ¿verdad? Siempre está presente toda la literatura. Recordarás que hicimos un trabajo muy bonito como representación con este libro que se llama La Conquista de la Libertad, la vida de San Felipe Neri, ¿verdad? Cada uno de nosotros pues nos llevamos el texto a nuestra casa, lo leímos, lo disfrutamos, lo analizamos y les voy a compartir esto, y una de las actividades que tenemos en esas mesas de trabajo pues es precisamente que cada uno de nosotros llega con su propia redacción de qué fue lo que le dejó la lectura del libro, qué fue lo que le impactó, ¿verdad? Y entonces dentro de esas mesas de trabajo también vamos compartiendo mucho y virtiendo mucho de lo que cada uno de nosotros hemos analizado en estos libros. Y yo creo que hablar de esta biografía de Felipe Neri es una de tantas, porque pues por ahí ya hemos también analizado el Bufón de Dios, ¿verdad? Ya hemos visto a Meryl Trevor también con la biografía de Felipe Neri. Como bien lo mencionaste, en este año que fue la canonización de John Henry Newman, pues tenemos también documentos importantes que están a nuestro alcance, ¿verdad? Como el de John Henry Newman, Conversión y Providencia. Son biografías que bien nosotros podemos compartir con nuestros hermanos de los oratorios para que ellos también vayan conociendo a profundidad, no solamente la práctica del oratorio, sino a aquellos personajes que han pertenecido, ¿verdad? Y que son fundamentales en la parte del oratorio. Así pues bien, es. Muy bien, hermana Rosa María. Una última pregunta.
¿Qué tiempo llevan ya como representación? Porque es importante que lo mencionemos. ¿Qué tiempo llevan ya como representación? Pues bueno, ya tenemos 7 años de trabajo, muy enriquecedores. No sé, a veces se siente poquito, pero en el primer trienio les comentaba que se hizo un encuentro nacional. En el segundo, la segunda mesa, participamos todos los representantes en el encuentro internacional del 2018, que fue muy gratificante porque nosotros moderamos las mesas de trabajo. Entonces, había presencia de los oratorios de Chile, de Roma, de Francia, de Colombia, de Inglaterra, y pues fue enriquecedor porque veíamos los puntos de vista. Si nosotros como mexicanos tenemos algunas diferencias dentro de cada casa, imagínense internacionalmente, ¿no? Entonces, fue dentro de este poco tiempo que somos representación, pues hemos trabajado y participado en encuentros nacionales, internacionales, y eso pues nos permite tener una proyección más amplia de nuestros oratorios, que ese es el objetivo, crecer, fortalecernos y que florezca nuestro oratorio. Claro, muchas gracias. Y mira, ahora que mencionas esto de los oratorios nacionales e internacionales, pues también tenemos por ahí un antecedente, ¿verdad? Tenemos aquellos encuentros que ya se dieron, aquellos encuentros internacionales. Aquí en México se realizó uno en el año del 98 y el anterior en el último que fue aquí también en la Ciudad de México fue en el año 2018. Pero déjame decirte algo, Rosa María, en el spot que la Casa de la Profesa nos realizó o nos hizo el favor de hacer para este oratorio, hacían mención de algo. Ellos mencionaron en ese spot que nosotros tendríamos un invitado especial. Y muy querido. ¿Qué te parece si le damos la bienvenida a ese invitado especial que participó y que estuvo presente en aquel encuentro del 98? Y quizás él pudiera compartirnos algo también de su experiencia en aquel encuentro. Le damos la bienvenida a nuestro invitado sorpresa. Licenciado Esteban Bulnes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué les platico? Pues este encuentro de México 1998 fue el segundo encuentro internacional. El primero se había dado en España. Y en México lo celebramos en el Centro Vacacional de Huastepec del Instituto Mexicano del Seguro Social. Huastepec, en medio de un calorcito sabroso, con el colorido de la naturaleza del estado de Morelos, y en un ambiente de mucha camaradería, alegría, fraternidad y de mucho estudio y trabajo también. Fue un encuentro hermosísimo que organizó la Federación del Oratorio. Participaron en la organización todas las congregaciones y en aquellos años el procurador nacional era nuestro muy queridísimo padre Antonio Ortega Franco, Monseñor Ortega. Él fue quien encabezó a la comisión organizadora y participaron muy entusiastamente los padres de toda la federación, los representantes, ¿verdad?, los prepósitos y delegados. Fue una experiencia muy intensa, muy hermosa, llena de experiencias, y recuerdo mucho una anécdota bastante singular. Ya saben ustedes que el espíritu oratoriano incluye en estas reuniones el estudio, el trabajo personal, pero también la convivencia y el fomento de la cultura. Bueno, pues tuvimos una noche prehispánica, también una noche mexicana, y en la cena de la noche mexicana hubo fuegos artificiales. Ahí estaban los invitados pues sorprendidos con los fuegos artificiales.
Y la es que algunos de los oratorianos que nos visitaron de Europa, durante estos fuegos artificiales se sorprendieron y se sobresaltaron, les entró temor. Cuando terminaron los fuegos, platicando con ellos, pues ya nos comentaron que lo que pasaba es que ellos habían vivido la experiencia de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto fue algo que nos impactó porque ellos pues eran niños y ahora en 1998 pues eran unos jóvenes ancianos jóvenes de 60 años, de 65, y pues cuando niños, imagínense la experiencia. Entonces, al ver esos fuegos artificiales, pues sí ocurrió ese sobresalto. Eso lo recuerdo mucho por lo singular que es este compartir la experiencia que hemos tenido en diversas culturas en momentos históricos distintos. En aquel encuentro vinieron de Inglaterra, vinieron de Alemania, de Italia, de España, de Polonia, vinieron muchísimos polacos, y de este lado del continente pues estuvieron con nosotros nuestros muy queridos oratorianos de Chile, de Colombia, por supuesto que de toda la República Mexicana y también de Estados Unidos. Recuerdo mucho al padre Leo, que estuvo en la comisión organizadora y que venían desde Xochitl, venían desde allá de Far, Texas, a nuestras reuniones en la organización, y siempre muy entusiastas y muy colaboradores. Y bueno, podría yo platicarles muchas otras cosas más, pero como que el tiempo se nos está escabullendo. No sé si me quisieran preguntar algún detalle adicional de lo que fue este hermosísimo encuentro. Licenciado Bulnes, y la participación de laicos en aquel encuentro que usted nos menciona, ¿cómo se dio? Claro, pues hubo laicos desde la comisión organizadora. Esta comisión organizadora, por supuesto, la columna vertebral la llevaban los padres prepósitos y delegados, pero dentro de la comisión estuvimos algunos laicos. Recuerdo del oratorio de Nuestra Señora de la Paz, la persona que llevaba la secretaría era una señora, una laica, y pues estuvimos yo ahí ayudando también como laico, y a la hora de la realización del encuentro, bueno, pues la mayoría de los asistentes, sobre todo de los mexicanos, éramos laicos. Y bueno, pues la participación fue con presentaciones de muchas conferencias, muchas pláticas. Estas pláticas nuevamente vamos a publicarlas en el sitio de la Federación, el sitio oficial en internet, que es el web oratorio.mx. Estamos organizando la biblioteca oratoriana y ahí vamos a reproducir todos los materiales que se generaron en aquel encuentro, igual que en el encuentro de 2018. Entonces, pues ahí estuvieron ellos muy participativos, todos los ponentes, y a la hora de las actividades artísticas, pues los laicos, ¿verdad? Estuvimos ahí participando, sobre todo en los bailes, en las danzas. Y la comisión de liturgia estuvo encabezada también por un laico del oratorio de San Pablo, y esa persona trabajó muchísimo porque todos los eventos litúrgicos pues requirieron de una preparación en cuanto al altar, las flores, todos los adornos. De manera que pues fue una comunión muy hermosa entre laicos y sacerdotes. Bueno, pues les agradezco muchísimo esta invitación que me hicieron,
Y antes de concluir, solo quisiera hacerles una pregunta para ayudarnos a todos a comprender la diferencia entre hacer un oratorio y el oratorio. No sé si me pudieran clarificar esto para todos quienes nos visitan por las redes sociales. Claro que sí, es una muy importante aclaración. El oratorio es el grupo de personas que nos reunimos a través de la espiritualidad de San Felipe Neri a compartir lecturas, la vida de los santos, compartir las experiencias de una manera fraterna. Y hacer oratorio es esa acción de leerlas, de compartir los puntos de vista, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Iniciamos con una oración, manejamos un tema, la Sagrada Escritura siempre presente y todo esto en un ambiente de oración. Esa es la diferencia, el grupo de personas contra la acción concreta de analizar y leer lecturas edificantes. Muy bien, perfecto. Yo creo que ahora sí nos queda más claro. Entonces, son 3 niveles. Uno es hacer un oratorio, que es la escucha de la palabra de Dios, el compartir como lo estamos haciendo en este momento, hacer oración y demás. El segundo nivel es el grupo de personas al cual le llamamos oratorio. Y el tercer nivel es las congregaciones del oratorio, es decir, esta congregación de sacerdotes que atienden a sus oratorios. ¿Entendimos bien? Es correcto, perfectamente. Correcto. Bueno, muy bien, pues les agradezco mucho de veras la invitación y pues vamos a continuar con ustedes. Muchas gracias, querido Esteban, por todo tu apoyo y acompañamiento. Gracias. Gracias, licenciado Esteban Bulnes, por este acompañamiento, por este compartir con cada uno de nosotros esa experiencia suya del encuentro internacional en la ciudad de Morelos, en Huastepec, propiamente en el año de 1998, ¿verdad? Y qué bueno que también usted nos ayuda con esta última pregunta a clarificar un poquito esto con nuestros hermanos, ¿verdad? Entre la diferencia del oratorio y hacer oratorio. Verdaderamente creo que cuando nosotros profundizamos en la revelación y tenemos el encuentro con aquel que se nos revela y se nos entrega, y nosotros lo compartimos con los hermanos, creo que esta es verdaderamente entonces la práctica del oratorio, ¿verdad? El trato familiar y cotidiano con la palabra de Dios. Cuando nosotros realizamos estas actividades, como hoy lo hemos hecho con ustedes en este compartir, es precisamente hacer el oratorio. Y el oratorio entonces también somos todos y cada uno de nosotros que esta noche nos hemos reunido en este ambiente virtual, precisamente para la realización de este oratorio, ¿verdad? Pues bueno, muchas gracias al licenciado Esteban, que como invitado sorpresa nos compartió algunas anécdotas de aquel encuentro. Gracias porque también nos compartió aquella parte de aquellos hermanos que se habían espantado quizás con la pirotecnia, con los fuegos artificiales que se dieron en ese momento precisamente, les hizo recordar algo de lo que ellos habían vivido en su país, ¿verdad? Pues bueno, yo creo que este antecedente histórico de los encuentros tanto internacionales como nacionales, creo que eso es el fundamento para lo que hoy hemos venido haciendo nosotros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros no tuvimos participación quizás en el encuentro del 98, el último en México Internacional, pero ya en este encuentro último del año 2018, ya muchos de nosotros tuvimos la participación activa en las mesas de trabajo, en las diferentes actividades que se tuvieron que realizar en ese encuentro internacional. Pues bien, agradecemos la participación del licenciado Esteban, que nos compartió estas anécdotas, y ya también, pues por el tiempo, ya nos vamos despidiendo, no sin antes también agradecerle a cada uno de ustedes, agradecer a las casas que nos han acompañado y que en cierto momento también nos han brindado este hospedaje, pero le cedo la palabra también a mi compañera Rosa María. Por favor, Rosy. Pues muchas gracias a todos por este acompañamiento, por su paciencia, y queremos despedirnos de ustedes con una oración que es muy importante en estos momentos porque ese es el objetivo. Oración por el florecimiento de los oratorios. Si me siguen mentalmente, vamos a hacer esta oración. Oh dulce Padre San Felipe, que recomendabas la oración a Nuestra Señora
como medio singular para obtener la gracia de Dios? Tú que la llamabas madre y fundadora de la congregación del oratorio, ofrécele también nuestros sentimientos de súplica y afectuosa veneración. Ruega para que ella obtenga de Jesús un nuevo florecimiento del oratorio. Con celosos sacerdotes y hermanos, que animados de tu mismo espíritu de humildad, caridad, paz y alegría, se empeñen generosamente en la salvación de los hombres. Amén. Santo Padre Felipe Neri, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues Paraíso, muchas gracias. paraíso, yo prefiero el paraíso. Bien, pues ya para despedirnos y para ir cerrando este pequeño oratorio que preparamos con ustedes, para ustedes con mucho cariño, pues vamos a escuchar este canto final y con esto pues nos damos por despedidos con ustedes.